Todos en el salón ignoraron al niño acurrucado bajo la mesa, cubriéndose los oídos con las manos, como si su sufrimiento fuera invisible. Sophie Vance era la única persona que realmente lo veía. La noche de diciembre en Nueva York era despiadada. El viento helado azotaba Manhattan como un látigo invisible y la temperatura había caído por debajo de cero. Dentro del salón de baile del Hotel Astoria reinaba una atmósfera completamente diferente. Calor, lujo y peligro se entrelazaban en el aire espeso de perfumes caros y violencia apenas disimulada. Sophie sentía cómo el sudor le corría por la espalda a pesar del aire acondicionado, mientras balanceaba una bandeja con copas de champán, moviéndose entre mesas ocupadas por personas cuyos rostros aparecían en los periódicos, siempre en la sección policial. Era su tercer mes trabajando como mesera en eventos organizados por la agencia Prestige Services. Necesitaba el dinero desesperadamente. Las facturas médicas después de la muerte de su hermano 2 años atrás todavía la abrumaban, y su madre en el asilo requería una terapia especializada costosa. Sophie tenía 26 años y se sentía como si cargara el peso del mundo entero sobre sus hombros. Sabía que esa noche estaba sirviendo no a empresarios, sino a gánsteres, la élite del submundo criminal de Nueva York. Pero el dinero era bueno, y ella había aprendido a ser invisible, exactamente como los instructores de la agencia le habían indicado. Mira al piso, no escuches conversaciones, sonríe discretamente, no hagas preguntas. El salón de baile parecía una escena de otro mundo. Enormes candelabros de cristal arrojaban luz dorada sobre el piso de mármol. Las paredes estaban cubiertas de terciopelo verde oscuro, y las ventanas altas desde el piso hasta el techo ofrecían una vista de las luces parpadeantes de Manhattan. En cada mesa había de 6 a 8 hombres con trajes hechos a la medida, algunos con mujeres de rasgos afilados y diamantes que podrían pagar una hipoteca. Las conversaciones eran en voz baja, pero Sophie sentía la tensión. Cada gesto era controlado, cada mirada tenía significado. En la mesa principal, sobre una plataforma con vista a todo el salón, estaba sentado un hombre que hizo que Sophie sintiera un escalofrío helado a pesar del calor en la habitación. Dante Moretti. Conocía ese apellido. Todos en Nueva York lo conocían, aunque pocos se atreverían a pronunciarlo en voz alta. Tendría unos 40 años, cabello oscuro peinado hacia atrás, mandíbula fuerte y ojos del color del acero que escaneaban el salón con la fría precisión de un depredador. Llevaba un traje azul marino que probablemente costaba más de lo que Sophie había ganado en todo un año. Su presencia dominaba la habitación sin necesidad de alzar la voz o hacer gestos innecesarios. Este era un hombre al que otros temían. Sophie sabía una cosa sobre Dante Moretti que se susurraba en la agencia. Tenía un hijo, un niño del que nunca hablaba públicamente, al que rara vez mostraba al mundo. Y esa noche, por primera vez, Sophie vio al niño. Leo Moretti estaba sentado junto a su padre, pequeño y rígido como una figura de porcelana. Parecía tener unos 8 años. Tenía el mismo cabello oscuro que su padre, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de una ansiedad que hizo que Sophie sintiera un nudo en el estómago. El niño llevaba un elegante traje negro con moño, pero sus manos se movían nerviosamente. Cerraba los puños, luego los abría, tocaba el borde del plato, colocaba el vaso exactamente en el mismo lugar una y otra vez. Sophie reconoció esos gestos de inmediato. Los conocía demasiado bien. Su hermano menor, Michael, hacía exactamente lo mismo. Michael había fallecido 2 años atrás en un accidente automovilístico. Tenía 21 años y era una persona del espectro autista. Sophie había pasado toda su infancia y juventud temprana aprendiendo cómo reconocer sus señales, cómo ayudarlo durante crisis sensoriales, cómo crear un espacio seguro en un mundo que nunca fue diseñado para personas como él. Mirando ahora a Leo, veía todas las señales, la forma en que evitaba el contacto visual, cómo su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse, cómo su respiración se volvía más superficial con cada risa más fuerte o tintineo de copa. Nadie en la mesa de Moretti parecía notarlo. Los hombres hablaban de negocios, números, territorios. Dante se inclinaba de vez en cuando, diciendo algo en voz baja a uno de sus hombres. Leo permanecía en silencio, su pequeño cuerpo cada vez más tenso. Sophie entregó otra ronda de bebidas a una mesa vecina, donde un grupo de hombres en trajes se reía ruidosamente de algún chiste. Uno de ellos golpeó la mesa con la mano, haciendo tintinear las copas.
En el fondo del salón la orquesta comenzó a tocar más fuerte. El ritmo vivo del jazz llenó la habitación. Las luces de los candelabros parecían más brillantes y las conversaciones se volvían cada vez más ruidosas a medida que el alcohol fluía más libremente. Y entonces Sophie vio cómo Leo comenzaba a desmoronarse. El niño se cubrió los oídos con las manos. Su respiración se volvió rápida y superficial. Comenzó a balancearse ligeramente hacia adelante y hacia atrás, sus ojos cerrados tan fuertemente que todo su rostro se contrajo. Uno de los hombres en la mesa de Moretti miró al niño y frunció el ceño, diciéndole algo a su compañero. Ambos se rieron en voz baja. Dante estaba de espaldas conversando con alguien del otro lado. Nadie ayudaba. Sophie sintió como la ira pulsaba en sus venas. Recordó todas las veces que la gente miraba a Michael con desprecio, con fastidio, con irritación, como si su incomodidad fuera algo que hacía a propósito para molestarlos. Recordó a madres en supermercados que alejaban a sus hijos, maestros que lo llamaban difícil, doctores que sugerían que era solo una fase. Antes de darse cuenta de lo que hacía, Sophie dejó la bandeja en una mesa cercana y se dirigió hacia la mesa principal. Uno de los guardaespaldas de Moretti, un hombre enorme con cara de piedra, le bloqueó el paso. Extendió su brazo. «Solo personal autorizado en esta mesa», dijo con voz como grava machacada. Sophie lo miró. Su corazón latía como un martillo, pero pensaba en Leo, en Michael, en todos los niños que nadie quería entender. «Ese niño necesita ayuda», dijo en voz baja pero firme. El guardaespaldas entrecerró los ojos. «Hazte a un lado. Está teniendo una crisis sensorial. El ruido, las luces, lo está abrumando. Si alguien no lo ayuda ahora, empeorará». El hombre no respondió, solo dio un paso hacia ella, pero entonces otra voz cortó el aire. «Déjala pasar». Dante Moretti se había volteado en su silla y ahora miraba directamente a Sophie. Sus ojos de acero eran impenetrablemente fríos, examinándola con tal intensidad que sintió que sus rodillas se debilitaban, pero no retrocedió. El guardaespaldas se hizo a un lado de mala gana. Sophie se acercó a la mesa. Leo ahora estaba debajo de la mesa, acurrucado en posición fetal, sus manos todavía cubriendo sus oídos, su cuerpo temblando. Por un momento, todos en la mesa guardaron silencio, observándola. Sophie se arrodilló junto al niño, teniendo cuidado de no tocarlo sin advertencia. Sabía que el contacto durante una crisis podía empeorar las cosas. «Leo», dijo suavemente, con voz calmada y baja, «me llamo Sophie. Sé que está muy ruidoso y brillante ahora. Sé que duele». El niño no abrió los ojos, pero su respiración cambió ligeramente. La escuchaba. «¿Puedo mostrarte algo que podría ayudar? No te tocaré a menos que digas que puedo, pero te mostraré algo que mi hermano hacía cuando se sentía como tú ahora». Leo asintió levemente, tan leve que era casi imperceptible, pero Sophie lo vio. Se sentó junto a la mesa, pero no debajo de ella, dándole espacio al niño. Comenzó a balancearse suavemente en un ritmo, lento y constante. Luego comenzó a contar en voz baja. 1, 2, 3, 4. «Respira conmigo, Leo. 1, 2, 3, 4. Lo repitió una y otra vez, su voz monótona, tranquilizadora, como un mantra meditativo. El balanceo era apenas perceptible, pero rítmico. Era algo que había aprendido del terapeuta de Michael. Anclaje a través del ritmo, previsibilidad, repetibilidad, algo a lo que la mente pudiera aferrarse durante el caos. Lentamente, muy lentamente, la respiración de Leo comenzó a sincronizarse con su conteo. Su cuerpo dejó de temblar tan intensamente. Después de unos minutos, abrió los ojos, grandes, cafés, llenos de cansancio. «¿Puedo sentarme junto a ti?», preguntó Sophie suavemente. Leo asintió de nuevo. Sophie se deslizó con cuidado más cerca, pero manteniendo la distancia. Continuó contando, balanceándose. Después de un momento, Leo se acercó más, hasta que su brazo apenas tocaba el de ella. Era una señal. Quería esa conexión, ese anclaje. «¿Te gustaría salir de este salón?», preguntó. «¿Dónde haya más silencio?». Leo susurró. «Sí». Sophie levantó la mirada. Dante Moretti ahora estaba de pie junto a la mesa, mirándola a ella y a su hijo. Su rostro era una máscara ilegible, pero en sus ojos había algo que parecía sorpresa mezclada con algo que Sophie no podía nombrar. «Señor Moretti», dijo Sophie, levantándose lentamente. «Su hijo necesita un lugar más silencioso. Las luces y el ruido son demasiado intensos para él. ¿Hay algún salón donde pueda llevarlo por unos minutos?». Dante no respondió de inmediato.
Miraba a Leo, que ahora había salido de debajo de la mesa y se aferraba al borde de la chaqueta de Sophie, sus pequeños dedos apretando la tela. Finalmente, Dante asintió. «Marco», dijo a uno de sus hombres, «sala privada». Ahora, Marco, un hombre alto de rasgos afilados, se movió de inmediato, guiándolos a través de la multitud hacia una salida lateral. Sophie se mantuvo cerca de Leo, continuando su conteo silencioso, dándole al niño el anclaje que necesitaba. Los condujeron a una pequeña y elegante habitación al final del pasillo, una biblioteca con estantes altos de libros, sillones de cuero e iluminación tenue. Silencio, tranquilidad. Perfecto. Leo inmediatamente sintió la diferencia. Sus hombros se relajaron, su respiración se regularizó. Sophie se sentó en uno de los sillones y Leo se sentó a su lado, todavía aferrándose a su chaqueta. Dante entró a la habitación y cerró la puerta detrás de él. Se quedó allí, observándolos, su presencia llenando el espacio aunque no dijera una palabra. «¿Cómo supiste?», preguntó finalmente. Su voz era profunda, controlada, pero Sophie detectó algo más, una desesperación que intentaba ocultar. «Mi hermano era autista», respondió Sophie. «Falleció hace 2 años, pero pasé 20 años aprendiendo cómo ayudarlo. Reconozco las señales». Dante se acercó más, sus ojos fijos en Leo. «Los doctores me dijeron que no hay cura, que debo aceptar que será diferente». Sophie sintió una ola de enojo. «No necesita una cura, señor Moretti. No está enfermo, tiene autismo. No es algo que necesite arreglarse, es algo que necesita comprenderse. Necesita estrategias de afrontamiento, espacios seguros, personas que entiendan cómo funciona su mente». Dante la miró tanto tiempo que Sophie comenzó a preguntarse si había dicho demasiado. Este hombre era peligroso, uno de los criminales más influyentes de Nueva York, y ella acababa de decirle cómo criar a su hijo. Pero en lugar de enojo, en el rostro de Dante apareció una expresión que Sophie no esperaba: alivio. «Nadie más ha podido hacer esto», dijo en voz baja. «Nadie ha podido calmarlo cuando esto sucede». Su madre se detuvo, su mandíbula se tensó. «Ya no está con nosotros. Solo quedamos él y yo, y un personal que no entiende nada». Leo miró hacia arriba a Sophie. «¿Puedes quedarte?», preguntó con voz pequeña. Sophie sintió cómo su corazón se apretaba en su pecho. Vio a Michael en esos ojos. La misma necesidad, el mismo deseo de que alguien simplemente comprendiera. «Esta noche tengo que trabajar», dijo con suavidad. «Pero estoy segura de que tu papá puede encontrar a alguien que...» «¿Trabajas para una agencia de catering?», interrumpió Dante. «Sí». «Ya no más». Su tono era definitivo, no admitía discusión. «Desde ahora trabajas para mí, como acompañante de Leo. Pon tu precio». Sophie parpadeó sorprendida. «Señor Moretti, no es una petición». Sus ojos ahora eran fríos como el hielo. «Mi hijo te necesita. Eres la única persona que he visto que puede ayudarlo. Serás bien pagada. Vivirás en mi propiedad donde estarás disponible cuando Leo te necesite». Sophie sintió un escalofrío frío. Esto no era un empleo, era una orden. Dante Moretti no aceptaba un no como respuesta. «¿Y si me niego?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Dante sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «No te negarás, porque sé que te importan los niños como Leo, y sé que necesitas dinero. Vi tus documentos en los archivos de la agencia, facturas médicas, madre en un asilo. Puedo arreglar todo eso, o puedo hacer que tu vida sea mucho más difícil». Era una amenaza envuelta en una promesa. Sophie miró a Leo, que la miraba con esperanza en los ojos, y supo que no tenía opción. «Está bien», dijo en voz baja. «Aceptaré el trabajo». Dante asintió como si fuera obvio. «Marco te recogerá mañana por la mañana. Prepara tus cosas. Vivirás en el ala de invitados. Los detalles los arreglaremos mañana». Y así, en cuestión de minutos, la vida de Sophie Vance cambió por completo. Al día siguiente, cuando el sol apenas se había levantado sobre los tejados escarchados de Manhattan, Sophie estaba frente a su pequeño y modesto apartamento en Brooklyn, mirando el SUV negro estacionado en la calle. Marco esperaba junto al auto, su rostro sin expresión. Sophie había empacado una maleta. No tenía muchas cosas. La mayor parte de su dinero iba a las facturas, no a ropa o artículos de lujo. Cerró la puerta del apartamento, sabiendo que cuando regresara, si es que regresaba, sería una persona diferente. El viaje a la propiedad Moretti tomó 45 minutos. Salieron de la ciudad hacia el condado de Westchester, donde las casas se volvían cada vez más grandes y las cercas cada vez más altas.
Finalmente se detuvieron frente a un portón de hierro masivo incrustado en un muro de piedra que parecía extenderse sin fin en ambas direcciones. Marco mostró una identificación a la cámara y el portón se abrió con un tintineo silencioso. El camino de entrada atravesaba un denso bosque durante casi 1 kilómetro antes de que la propiedad finalmente se revelara. Sophie contuvo la respiración. Era una enorme residencia estilo villa italiana. 3 pisos de piedra clara, con columnas, balcones y ventanas que brillaban con el sol de la mañana. Alrededor se extendían jardines. Incluso ahora, en diciembre, se veían perfectamente mantenidos. Se podía ver una fuente en el centro del camino circular, una escultura de un león arrojando agua. Todo gritaba poder, dinero, control. Sophie bajó del auto. Su maleta parecía patéticamente pequeña en comparación con el entorno. Marco la llevó adentro. El interior era aún más impresionante. Pisos de mármol, candelabros de cristal, amplias escaleras que conducían a los pisos superiores. Todo era elegante, pero también frío. No había nada personal, ninguna foto familiar, ningún rastro de vida infantil. Parecía más un museo que un hogar. «Sus habitaciones están aquí», dijo Marco, conduciéndola por un pasillo en el primer piso. Abrió la puerta de un espacioso apartamento. Sala de estar, recámara, baño, todo decorado en tonos neutrales y lujosos. «El señor Moretti se reunirá con usted a las 12:30. Hasta entonces puede instalarse». La dejó sola. Sophie se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando sus manos. ¿Qué había hecho? Había aceptado vivir en la casa de un jefe mafioso. Había aceptado cuidar a su hijo. Era una locura, pero cuando recordó el rostro de Leo, su desesperación, su necesidad de alguien que entendiera, supo que no podía haber hecho otra cosa. No era una elección, era un llamado. A las 12:30, Sophie fue conducida al estudio de Dante. Era una enorme habitación con paneles de madera oscura, estanterías llenas de libros y un escritorio masivo de caoba sólida. Dante estaba sentado detrás del escritorio, revisando algunos documentos. Cuando ella entró, levantó la vista. «Señora Vance», dijo, señalando una silla frente a él. «Por favor, siéntese». Sophie se sentó, sus manos apretadas en los apoyabrazos. «Hablemos de sus responsabilidades», comenzó Dante. «Principalmente acompañará a Leo. Estará con él durante las comidas, durante las actividades, durante su terapia. Enseñará al personal cómo reaccionar cuando tenga una crisis. Será mis ojos y oídos en cuanto a su bienestar». «Entiendo», dijo Sophie. «Hay reglas». Dante se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes. «No sale de la propiedad sin mi permiso. No se comunica con nadie fuera sin mi conocimiento. Todo lo que vea, escuche o se entere en esta casa, permanece en esta casa. Romper cualquiera de estas reglas tendrá consecuencias. ¿Está claro?» Sophie tragó saliva. «Sí». «Bien». Se enderezó. «Su salario será de $10,000 mensuales más alojamiento y comida. Todas las facturas médicas de su madre serán pagadas. Es aceptable. $10,000. Era más de lo que Sophie había ganado en 3 meses en la agencia. Podría pagar todas sus deudas en un año. «Es generoso», dijo. «Mi hijo es invaluable para mí. Si puedes ayudarlo de una manera que nadie más puede, lo vales». En ese momento la puerta se abrió y entró Leo. Sus ojos encontraron inmediatamente a Sophie y sonrió. La primera sonrisa verdadera que Sophie había visto en él. «Sophie», dijo, acercándose a ella. «Hola, Leo», respondió Sophie sonriendo. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor. Más silencioso aquí. Me alegro». Dante observó este intercambio, y en su rostro apareció una expresión que Sophie no había visto antes. Algo suave, casi tierno. Amaba a su hijo. A pesar de todo, a pesar de la violencia y el poder, era un padre que desesperadamente quería ayudar a su niño. «Leo», dijo Dante, «Sophie vivirá con nosotros ahora. ¿Te ayudará? ¿Para siempre?», preguntó Leo con esperanza. Dante vaciló. Luego miró a Sophie. «Tanto tiempo como sea necesario». Leo se lanzó hacia Sophie, abrazándola. Sophie se sorprendió, pero devolvió el abrazo sintiendo la punzada familiar en su corazón, la misma que sentía cada vez que Michael la abrazaba. «Gracias», susurró Leo. Y en ese momento, Sophie supo que sin importar qué tan peligroso fuera este lugar, sin importar en qué se había metido, tenía que quedarse. Por Leo, por el niño que solo necesitaba a alguien que entendiera. Los primeros días en la propiedad, Moretti fueron surrealistas. Sophie aprendió rápidamente que a pesar de la apariencia elegante, esta era una casa construida sobre violencia y poder.
Los guardias patrullaban los terrenos las 24 horas del día. Había cámaras por todas partes. Cada movimiento era observado, controlado. Pero Sophie se enfocó en Leo. Pasaba horas cada día con él, enseñándole las estrategias de afrontamiento que le había enseñado a Michael. Creó para él un lugar seguro en su habitación. Un rincón con almohadas suaves, luces tenues y audífonos con cancelación de ruido en caso de que el ruido se volviera demasiado. Le enseñó ejercicios de respiración, técnicas de arraigo. También enseñó al personal, el chef, la mucama, los guardias, cómo reconocer cuando Leo comenzaba a alterarse, cómo reaccionar sin empeorar la situación. La mayoría era escéptica al principio, pero cuando vieron lo bien que Leo respondía a los métodos de Sophie, comenzaron a escuchar. Dante observaba todo desde la distancia. Rara vez hablaba directamente con ella, pero Sophie sentía su presencia, en la forma en que sus hombres la trataban con respeto, en la forma en que aparecía sin previo aviso en la habitación de Leo, observando cómo Sophie trabajaba con él. Era un hombre acostumbrado al control, pero con su hijo estaba indefenso, y eso lo estaba destruyendo. Una noche, al final de la primera semana, Sophie estaba trabajando con Leo en un rompecabezas en su habitación cuando Dante entró. ¿Puedo intercambiar una palabra, señora Vance?, preguntó. Sophie asintió y lo siguió al pasillo. Veo progreso, dijo Dante. Leo está más tranquilo, sonríe más. No ha tenido ninguna crisis desde que llegaste. Es una buena señal, respondió Sophie. Pero lleva tiempo. El autismo no desaparece. Él solo está aprendiendo a afrontarlo mejor. Entiendo. Dante vaciló, lo cual era inusual en él. Quiero que sepas, Leo perdió a su madre cuando tenía 4 años. Murió de cáncer. Desde entonces solo me ha tenido a mí, y yo no sabía cómo ayudarlo. Contraté especialistas, terapeutas, pero ninguno pudo conectar con él como tú. Sophie vio dolor en sus ojos. Dolor real, crudo. Sin importar quién era afuera, aquí era solo un padre que había fallado a su hijo y buscaba desesperadamente redención. Lo ayudaré, dijo Sophie. Lo prometo. Dante asintió, y por un momento Sophie pensó que vio algo en sus ojos. Gratitud, tal vez incluso respeto. Tengo una reunión de negocios mañana, dijo. Será ruidosa, mucha gente. Quiero que te quedes con Leo. Asegúrate de que esté bien. Por supuesto. Cuando Dante se alejaba, Sophie sintió algo extraño. No miedo, sino el peso de la responsabilidad. Leo contaba con ella. Dante contaba con ella. Y ni siquiera conocía toda la verdad de en qué se había metido. Pero pronto lo sabría. Porque en la sombra de los pasillos lujosos y detrás de las puertas cerradas de la propiedad Moretti, los enemigos acechaban, las conspiraciones se tejían, y Sophie Vance, una simple mesera de Brooklyn, estaba a punto de convertirse en la figura central de una guerra cuya existencia ni siquiera conocía. Sophie se despertó en su tercera semana en la propiedad Moretti por el sonido de gritos que venían del pasillo. Eran las 3 de la tarde. Y Sophie acababa de ayudar a Leo a terminar su sesión de terapia ocupacional cuando escuchó voces alzadas, algo inusual en la residencia donde todo era generalmente controlado y silencioso. Dejó a Leo seguro en su habitación con su libro favorito sobre dinosaurios y salió a investigar la fuente del alboroto. En el vestíbulo principal de la planta baja, Dante estaba de pie frente a un hombre alto y delgado con un costoso traje gris. El hombre tenía cabello rubio peinado hacia atrás y ojos azul hielo que miraban a Dante con hostilidad apenas contenida. Alrededor de ellos había al menos 10 guardias. La mitad claramente pertenecía a Dante y la mitad al extraño. ¿Me propones el 50% de mi propio territorio, Moretti?, gruñó el desconocido. Tu padre se estaría revolcando en su tumba. Mi padre ha estado muerto durante 20 años, Rossi, respondió Dante fríamente. Y los territorios cambian. O aceptas mi oferta, o descubriremos quién realmente controla el sur de Manhattan. Rossi. Sophie conocía ese apellido. Había escuchado a los guardias susurrarlo. La familia Rossi era la principal rival de los Moretti, la segunda organización criminal más poderosa de Nueva York. Durante años, habían mantenido una paz tensa, pero evidentemente algo había cambiado. Esta es una guerra que perderás, dijo Rossi. Su voz baja pero llena de amenaza. Tienes un hijo, Moretti, una debilidad, y yo no tengo esos escrúpulos. En una fracción de segundo, Dante agarró a Rossi por el cuello y lo presionó contra la pared de mármol. Los guardias de ambos lados sacaron sus armas inmediatamente, creando un macabro punto muerto mexicano. Si alguna vez vuelves a mencionar a mi hijo,
siseó Dante, su voz como un cuchillo afilado. Será lo último que digas. Rossi sonrió, a pesar de estar presionado contra la pared. Demasiado tarde, Moretti. Todos ya lo saben. Tienes a un niño raro al que escondes, y ahora tienes a la chica que lo cuida. Me pregunto cuánto tiempo sobrevivirá. Sophie sintió cómo su sangre se congelaba en las venas. Estaba hablando de ella. Dante soltó a Rossi, pero sus ojos ardían con furia helada. Sal de mi casa. Rossi se ajustó el cuello. Su sonrisa no desaparecía. Con gusto. Pero esto no termina aquí, Moretti. Esto apenas comienza. Junto con sus hombres, Rossi salió de la residencia, dejando una atmósfera espesa de tensión. Dante se volteó y vio a Sophie de pie en las escaleras. Su mandíbula se tensó. «¿Cuánto de eso escuchaste?», preguntó. «Lo suficiente», respondió Sophie, bajando las escaleras. «Acaba de amenazarme». Dante no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana que daba al camino de entrada, observando cómo los autos negros de Rossi se alejaban. «La familia Rossi son enemigos desde generaciones», dijo finalmente. «Mi padre y el padre de Vito Rossi lucharon por el control de esta ciudad durante 30 años. Cuando ambos murieron, Vito y yo heredamos esta guerra. Durante los últimos 10 años mantuvimos la paz, pero la paz se está terminando. Vito lo quiere todo». «¿Y ahora soy un objetivo?», preguntó Sophie tratando de mantener su voz estable. Dante finalmente la miró. «La gente de Rossi ha estado vigilando esta casa durante semanas. Saben de ti, saben que eres importante para Leo. Eso te convierte en una palanca». Sophie sintió náuseas en el estómago. «Dijiste que este sería un trabajo seguro, que solo cuidaría a Leo. Y eso haces», dijo Dante. «Pero en mi mundo nada es simple. Ahora eres parte de mi familia, lo que significa que estás protegida, pero también eres un objetivo. No acepté esto. La vida rara vez pide consentimiento, señora Vance». Dante se acercó más, su presencia dominante. «Pero te daré una opción ahora. Puedes irte. Te daré dinero, una nueva identidad, aseguraré a tu madre. Te enviaré lejos donde Rossi no pueda encontrarte, o puedes quedarte sabiendo el riesgo y permitiéndome protegerte». Sophie pensó en Leo, en su sonrisa esa mañana cuando aprendió una nueva estrategia de afrontamiento, en cómo sostenía su mano durante las comidas, anclándose en su presencia. Si se iba, ¿quién lo protegería? ¿Quién entendería sus necesidades? «Si me voy, ¿qué pasará con Leo?», preguntó. «Encontraré a alguien más, alguien que no lo entienda, alguien que solo vea su autismo, no a él». Dante guardó silencio, lo cual era una respuesta. Sophie respiró profundamente. «Me quedo, pero no porque me hayas amenazado, ni porque me hayas convencido. Me quedo porque Leo me necesita, y no abandonaré a un niño que me necesita». Algo brilló en los ojos de Dante. Respeto, tal vez algo más. «Entiendo. Entonces la seguridad se incrementará. No sales de la propiedad sin escolta. No te acercas a las ventanas después del anochecer. Y si notas algo inusual, me lo dices de inmediato». «De acuerdo. Una cosa más». Dante metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño objeto negro, un botón de alarma. «Lleva esto siempre contigo. Si pasa algo, cualquier cosa, presiónalo. Mis hombres estarán contigo en segundos». Sophie tomó el botón, sintiendo su peso frío en su palma. Era prueba tangible de que había entrado en un mundo del que no había salida fácil. Durante los siguientes días, la atmósfera en la residencia estuvo tensa. Guardias adicionales patrullaban los terrenos. Dante estaba frecuentemente ausente, llevando a cabo reuniones, organizando defensas, preparándose para lo que inevitablemente vendría. Sophie continuó su trabajo con Leo, tratando de mantener su rutina lo más normal posible, pero el niño sentía la tensión. Hacía preguntas. «¿Por qué hay más hombres con pistolas?», preguntó una tarde mientras estaban sentados juntos en el invernadero. Sophie vaciló. No quería asustarlo, pero tampoco quería mentir. «Tu papá se está asegurando de que estemos seguros. Hay gente mala que podría intentar hacernos daño, así que tenemos protección extra». Leo reflexionó por un momento. «¿Los hombres malos vendrán por mí? No permitiré que nada te pase», dijo Sophie firmemente, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Lo prometo». Leo asintió confiando en ella incondicionalmente. Esa confianza era a la vez un regalo y una carga. Una semana después, durante la cena en el comedor formal, sucedió algo que cambió todo. Sophie estaba sentada en la larga mesa junto con Leo, Dante y 3 de sus hombres más confiables, Marco, Giovanni y un hombre mayor llamado Sal, que había servido a la familia Moretti durante décadas. La comida fue preparada por el chef de la residencia, Francesco,
5 platos de elegante cocina italiana. Se sirvió la sopa de langosta en caldo cremoso. Sofía acababa de levantar su cuchara a los labios cuando algo la detuvo. El olor. Había algo extraño en el olor. Miró su plato. Luego el plato de Leo junto a ella. Se veían idénticos. Caldo naranja rico, trozos de langosta, espolvoreados con hierbas. Pero el olor. Había un sabor metálico apenas perceptible, casi indetectable. Pero Sophie había pasado años cuidando a Michael, que tenía sentidos extremadamente sensibles. Había aprendido a confiar en sus propios sentidos, reconocer diferencias sutiles que otros pasaban por alto. «No comas esto», dijo en voz baja a Leo, bajando su cuchara. Leo la miró, confundido. «¿Por qué?» Dante levantó la vista de su plato. «¿Algo anda mal, señora Vance?» Sophie tomó su plato y lo levantó, oliendo más cuidadosamente. Ahí, apenas perceptible, un olor metálico amargo oculto bajo el rico aroma de la sopa. Su corazón comenzó a latir más rápido. Había pasado meses durante la enfermedad de Michael, investigando medicamentos, suplementos, toxinas, cualquier cosa que pudiera afectar su salud. Y ese olor, lo conocía. «Creo que hay arsénico en esta sopa», dijo Sophie, su voz calmada pero firme. El silencio cayó sobre la mesa como una cortina pesada. Todos dejaron de comer. «Arsénico», repitió Dante, sus ojos estrechándose. «Veneno clásico», dijo Sophie. «Sin olor ni sabor en grandes cantidades, pero en cantidades mínimas tiene un ligero olor metálico. Fui enfermera durante 2 años, antes de...» Se detuvo. No era enfermera, pero había pasado tanto tiempo en hospitales con Michael que había aprendido a reconocer cosas que los médicos no notaban. Dante no le quitaba la vista de encima. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. «Trae un kit de prueba, ahora». En 2 minutos, uno de los guardias trajo un pequeño maletín negro. Dante lo abrió y sacó lo que parecía un kit de prueba. Pequeños tubos de ensayo reactivos. Sumergió una de las tiras de prueba en la sopa de Sophie. La tira cambió de color a púrpura oscuro. Arsénico. El rostro de Dante se volvió como piedra. Miró a Marco. «Encuentra a Francesco». Inmediatamente. Marco desapareció. Sal y Giovanni también se levantaron, sus manos automáticamente moviéndose hacia las armas ocultas bajo sus chaquetas. Dante miró a Sophie, sus ojos llenos de una intensidad que nunca había visto. «Salvaste la vida de mi hijo. Y la mía». Sophie asintió, todavía tratando de calmar sus manos temblorosas. «Si Leo hubiera comido esa sopa, si no lo hubiera notado...» «¿Cómo lo supiste?», preguntó Dante. «Mi hermano era sensible a los olores. Aprendí a prestar atención a las cosas pequeñas. Y yo investigué toxinas cuando estaba enfermo. Quería saber qué medicamentos eran seguros, cuáles no. El arsénico estaba en la lista». Dante guardó silencio por un largo momento. Luego se acercó a Leo y puso su mano en la cabeza de su hijo, un raro gesto de ternura. «Ve a tu habitación, Leo. Sophie irá contigo. Pero la cena, más tarde». El tono de Dante no permitía discusión. Sophie llevó a Leo de regreso a su habitación, su corazón todavía latiendo como loco. Se quedó con él, leyéndole un libro, tratando de mantener la calma mientras su mente giraba. Alguien había tratado de envenenarlos, alguien en esta casa, un traidor. 1 hora después Marco vino por ella. «El señor Moretti quiere verla». Sophie pidió a una de las mucamas, una mujer de confianza llamada María, que se quedara con Leo y siguió a Marco al sótano de la residencia, un lugar donde nunca había estado. Las escaleras conducían a un pasillo largo y oscuro. La puerta al final era de acero, con cerradura electrónica. Marco la abrió y llevó a Sophie adentro. Era una especie de sala de interrogatorios. Concreto, una silla, luces fuertes, y atado a la silla estaba Francesco, el chef de la residencia. Su rostro estaba pálido, ojos llenos de terror. Dante estaba de pie sobre él, su postura amenazante. Cuando Sophie entró, se volteó. «Francesco confesó», dijo Dante. «La familia Rossi le pagó $200,000 por envenenar la cena. Se suponía que parecería intoxicación alimentaria, lenta, dolorosa, pero efectiva». Sophie miró a Francesco, que miraba al piso, temblando. «¿Por qué?», preguntó. «Dinero», susurró Francesco. «Necesitaba dinero. Mi hijo tiene deudas de juego. Rossi dijo que si no pagaba, lo mataría». «¿Entonces ibas a matar a un niño en su lugar?». La voz de Sophie era fría. Francesco levantó la vista, lágrimas corriendo por su rostro. «No sabía, no pensé». «No pensaste», interrumpió Dante, «porque eres un cobarde y ahora pagarás el precio».
Sophie vio cómo Dante metía la mano bajo su chaqueta. Sabía lo que iba a pasar. No, dijo. Dante se detuvo mirándola. ¿Qué dijiste? No lo mates. No frente a mí. Traicionó a mi familia. Intentó matar a mi hijo. En mi mundo solo hay un castigo para eso. Entiendo, dijo Sophie, y su voz era estable a pesar de que sus entrañas se retorcían. Pero eres padre. Leo es inteligente. Eventualmente preguntará qué pasó con Francesco. ¿Qué le dirás? ¿Que lo mataste? ¿Quieres que tu hijo crezca pensando que la violencia es la única respuesta? Dante apretó la mandíbula. ¿Me estás enseñando mi negocio? Te estoy enseñando a ser el padre que tu hijo necesita, respondió Sophie. La justicia no siempre tiene que verse como venganza. La tensión en la habitación era espesa como niebla. Marco y Sal estaban junto a la puerta, observando el intercambio con ojos de halcón. Finalmente, Dante bajó la mano. Está bien, Francesco vivirá, pero se arrepentirá de haber nacido. Miró a Marco. Enciérralo. Que la familia Rossi piense que tuvo éxito. Será más útil vivo que muerto. Marco asintió y sacó al tembloroso Francesco. Cuando quedaron solos, Dante se acercó a Sophie. Tienes el coraje de desafiarme en mi propia casa. No te desafío. Te pido que recuerdes quién quieres ser para tu hijo. Algo cambió en el rostro de Dante. La máscara del jefe mafioso frío desapareció y por un momento fue solo un hombre, cansado, cargado, luchando con el peso de su mundo. Mi padre era un monstruo, dijo en voz baja. Mataba sin dudarlo, sin piedad. Me prometí a mí mismo que sería diferente. Pero en este negocio la debilidad significa muerte. Ser humano no es debilidad, respondió Sophie. Es fortaleza. Leo necesita un padre que pueda ser tanto fuerte como bueno. Dante la miró tanto tiempo que Sophie sintió que la veía realmente por primera vez, no como empleada, no como herramienta, sino como persona que entendía cosas que nadie más entendía. Salvaste la vida de mi hijo 2 veces hoy, dijo. Una al detectar el veneno y otra al recordarme quién quiero ser. De repente llegó el sonido de una alarma, penetrante, ensordecedora. Luces rojas parpadearon en el pasillo. Marco irrumpió de nuevo en la habitación. Violación de seguridad, puerta norte. Dante se transformó inmediatamente, de padre pensativo de vuelta a líder despiadado. ¿Cuántos son? Al menos 15, fuertemente armados. Es Rossi. Dante miró a Sophie. Quédate aquí. Cierra la puerta. No le abras a nadie excepto a mí o a Marco. ¿Y Leo? Preguntó Sophie, el pánico apretándole la garganta. Está en su habitación, cerrado con llave, el lugar más seguro de la residencia. Dante sacó una pistola de la funda bajo su chaqueta y revisó el cargador. Prometo que nada le pasará. Y entonces salió corriendo, dejando a Sophie sola en la habitación de concreto, el sonido de la alarma desgarrando el aire. Sophie se quedó allí por un largo momento, su corazón latiendo tan fuerte que casi no podía escuchar nada más. Luego recordó a Leo. Estaba encerrada aquí, pero él estaba arriba, probablemente aterrorizado por el ruido de la alarma, las luces, el caos. No podía dejarlo sufrir solo. Sophie se acercó a la puerta y presionó la manija. Estaba cerrada desde afuera, por supuesto. Marco la había encerrado aquí por su seguridad, pero había ventilación, una pequeña abertura en el techo. Sophie miró alrededor de la habitación. Encontró una silla de metal y la arrastró debajo de la abertura. Subiéndose a la silla, alcanzó la rejilla de ventilación. Estaba atornillada, pero Sophie tenía tanta adrenalina que desenroscó los tornillos con las manos desnudas, ignorando el dolor. La rejilla cayó. La abertura era pequeña, pero Sophie era delgada. Se metió dentro, su corazón latiendo mientras se arrastraba por el túnel de metal estrecho. Los conductos de ventilación recorrían toda la residencia. Sophie se movió de memoria, recordando la distribución de semanas de caminar por el edificio. Tenía que llegar al ala este, segundo piso, habitación de Leo. Se arrastró por la oscuridad, su respiración fuerte en el espacio cerrado. A lo lejos escuchaba sonidos, gritos, disparos, explosiones. Rossi realmente había atacado. Esto no era un intento, era una guerra a gran escala. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sophie encontró la rejilla de ventilación que daba al pasillo cerca de la habitación de Leo. La empujó y cayó al piso, aterrizando pesadamente sobre su hombro. El dolor atravesó su hombro, pero lo ignoró. Se levantó y corrió hacia la habitación de Leo. La puerta estaba cerrada. Sophie tocó. «¡Leo! ¡Soy yo, Sophie!» Escuchó sollozos débiles del otro lado. «¿Sophie?» «Sí, cariño. Abre la puerta». La cerradura hizo clic
y la puerta se abrió. Leo estaba allí, su rostro rojo de llorar, sus manos cubriendo sus oídos. «Está muy ruidoso», sollozó. «No puedo, no puedo». Sophie entró rápidamente, cerró la puerta y la cerró con llave. Luego se arrodilló frente a Leo y lo tomó en sus brazos. «Sé que está ruidoso, sé que duele, pero estoy aquí, no te dejaré». Lo llevó a su rincón seguro, el acogedor rincón con almohadas y luz tenue, y puso los audífonos con cancelación de ruido en sus oídos. Inmediatamente vio el alivio en su rostro cuando los sonidos de la alarma se apagaron. Se sentó con él, sosteniéndolo firmemente, balanceándose en el mismo ritmo que le había enseñado durante su primera crisis. Lentamente su llanto se calmó, su respiración se regularizó. «Prometiste que me protegerías», susurró. «Y lo haré», respondió Sophie, «siempre». Sentada allí con Leo en sus brazos, escuchando los sonidos distantes de la batalla desarrollándose en algún lugar de la residencia, supo una cosa con absoluta certeza: no abandonaría a este niño, sin importar lo que pasara, sin importar el precio. Leo Moretti se había convertido en algo más que un trabajo, se había convertido en familia. Y Sophie Vance, la chica de Brooklyn que nunca había querido nada más que una vida tranquila, acababa de descubrir que estaba dispuesta a luchar por algo más grande que ella misma. 45 minutos después, los sonidos de la batalla cesaron. Sophie todavía estaba sentada con Leo, cantando suavemente viejas canciones de cuna que le cantaba a Michael. El niño finalmente se había dormido en sus brazos, agotado por el miedo. Alguien tocó la puerta, 3 rápidos, 2 lentos. La señal que Dante le había hecho memorizar. Sophie cuidadosamente colocó a Leo en su cama y se acercó a la puerta. «¿Quién es?» «Dante». Abrió la puerta. Dante estaba allí, su traje manchado de sangre. No la suya, supuso, su rostro duro como granito. Pero cuando la vio a ella y a Leo, algo en él se suavizó. «Están a salvo», dijo, y sonó más como una oración que como una afirmación. «Sí», respondió Sophie. «¿Qué pasó?» «Rosy se retiró. Perdieron 7 hombres. Nosotros perdimos 3. Su mandíbula se tensó. «Pero enviaron un mensaje, esto no termina». Sophie miró al Leo dormido. «¿Qué hacemos ahora?» Dante entró a la habitación. Su mirada se posó en su hijo. «Nos preparamos para la guerra, y nos aseguramos de que cuando vengan de nuevo, estaremos listos». Miró a Sophie y en sus ojos había algo nuevo, confianza, respeto y tal vez algo más profundo. «Lo salvaste hoy», dijo en voz baja. «A pesar del peligro, a pesar de que pudiste quedarte en un lugar seguro, viniste por él». «Se lo prometí», respondió Sophie simplemente. Dante asintió, como si eso lo explicara todo. «De ahora en adelante estás bajo mi protección personal. Nadie te tocará sin pasar primero por mí». Era un juramento, y Sophie sabía que Dante Moretti cumplía sus juramentos. Cuando salió para encargarse de las consecuencias del ataque, Sophie se sentó junto a la cama de Leo, observando cómo su pequeño pecho subía y bajaba en sueño tranquilo. Pensó en su hermano Michael, en cuanto había querido protegerlo, pero no pudo. Pensó en Leo, que la necesitaba de una manera que nadie más necesitaba. Y pensó en Dante, el hombre que había construido un imperio sobre la violencia, pero que amaba a su hijo con una desesperación que rompía el corazón. Esta no era la vida que Sophie había planeado, pero era la vida que tenía ahora, y no iba a huir de ella. Las siguientes 3 semanas después del ataque de la familia Rossi transformaron la propiedad Moretti en una verdadera fortaleza. Sophie observó la transformación con creciente inquietud. Los altos muros alrededor de la propiedad fueron reforzados con paneles de acero. Cámaras adicionales aparecieron en cada esquina del edificio. El número de guardias se duplicó. Ahora había más de 30, todos fuertemente armados, patrullando los terrenos las 24 horas del día. Dante rara vez dormía, pasando las noches en su estudio, planeando, estrategizando, preparándose para el siguiente ataque inevitable. Pero en medio de todo esto, Sophie tenía una misión: proteger a Leo y ayudarlo a vivir lo más normalmente posible en un mundo rodeado de violencia. Era una fría mañana de febrero cuando Sophie estaba sentada con Leo en el invernadero, ayudándolo con sus lecciones de matemáticas. Al niño le encantaban los números, los patrones, la lógica, la previsibilidad de las cifras era reconfortante para él. Sophie acababa de mostrarle cómo resolver ecuaciones cuando escuchó el sonido de un helicóptero. Miró a través del techo de vidrio del invernadero y vio un helicóptero negro aterrizar en el césped trasero de la propiedad. No era la primera vez.
Dante a menudo usaba el helicóptero para moverse por la ciudad, evitando las peligrosas carreteras donde Rossi podría tender una emboscada. Pero hoy había algo diferente. Cuando el helicóptero aterrizó, no solo bajó Dante, sino también un hombre con bata blanca. Un médico, como Sophie reconoció inmediatamente por su bolsa médica. 5 minutos después, Marco vino al invernadero. El señor Moretti pide que vaya a su estudio. Inmediatamente, Sophie pidió a María que se quedara con Leo y siguió a Marco. Su corazón latía más rápido. Algo había pasado. En el estudio, Dante estaba sentado detrás de su escritorio y el médico estaba de pie junto a él. Sobre el escritorio había documentos, radiografías, algunos informes médicos. «Señora Vance», dijo Dante, señalándole que se sentara. «Este es el doctor Castellano, cirujano traumatólogo. Trabaja exclusivamente para mi organización». Sophie asintió al doctor, quien respondió con un asentimiento cortés pero profesional. «Tengo un problema», continuó Dante. «Un problema que requiere tu ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó Sophie. Dante sacó una de las radiografías y la puso frente a ella. Sophie no era médico, pero había pasado suficiente tiempo en hospitales para reconocer lo que veía. Una caja torácica con algo oscuro en el área del pulmón. «Este es uno de mis hombres», explicó Dante. «Recibió un disparo durante el último ataque. La bala se alojó cerca del pulmón. Requiere cirugía inmediata, pero no podemos llevarlo al hospital. Rossi tiene gente en todas partes, incluido el personal médico. Si lo llevamos allí, morirá antes de sobrevivir la noche». Sophie miró al doctor Castellano. «¿Entonces lo operará aquí?» «Sí», respondió el doctor. «Pero necesito un asistente, alguien que pueda pasarme instrumentos, monitorear los signos vitales, ayudar durante el procedimiento. Normalmente tendría una enfermera, pero todas mis enfermeras de confianza están actualmente ocupadas con otras operaciones. El señor Moretti mencionó que tiene experiencia médica». Sophie sintió como su estómago se apretaba en un nudo. «No soy enfermera. Nunca trabajé en un hospital. Pero estuviste al lado de tu hermano durante años de su tratamiento», dijo Dante. «Viste procedimientos. Conoces la terminología. El doctor Castellano solo necesita a alguien competente que pueda seguir instrucciones. ¿Puedes hacerlo?» Sophie miró entre los dos hombres. Podía negarse. Podía decir que esto estaba más allá de sus habilidades, pero luego pensó en el hombre que estaba muriendo, en que sin ayuda no tenía oportunidad. «Haré lo que pueda», dijo finalmente. El doctor Castellano asintió con aprobación. «Eso es suficiente». La operación se llevó a cabo en una habitación especialmente preparada en el sótano de la residencia, un lugar que Sophie nunca había visto antes. Era un minicentro quirúrgico completamente equipado, mesa de operaciones, lámparas, monitores, todas las herramientas necesarias. Evidentemente Dante se había preparado para tales situaciones hacía mucho tiempo. El paciente ya estaba anestesiado, su cuerpo pálido e inmóvil sobre la mesa. Sophie lo reconoció. Era Giovanni, uno de los hombres más cercanos de Dante, un hombre que siempre había sido amable con ella y con Leo. «Lávate las manos, ponte guantes y mascarilla», instruyó el doctor Castellano. «Me pasarás los instrumentos que nombre. Ya te mostré dónde está cada uno, ¿recuerdas?» Sophie asintió. El doctor había pasado los últimos 30 minutos enseñándole lo básico, nombres de instrumentos, sus ubicaciones en las bandejas, cómo leer los monitores vitales. La operación comenzó. Sophie nunca olvidaría esas siguientes 3 horas. El doctor Castellano trabajaba con la precisión de un maestro. Cada corte era intencional, cada movimiento seguro. Sophie hacía exactamente lo que le decían. Pasaba escalpelos, pinzas hemostáticas, agujas de sutura. Observaba el monitor del corazón, informando al doctor cada vez que el pulso cambiaba drásticamente. En cierto momento durante la operación, algo salió mal. El monitor del corazón comenzó a pitar alarmantemente. El ritmo cardíaco de Giovanni se volvía irregular. «Taponamiento cardíaco», dijo rápidamente el doctor Castellano. «La sangre se está acumulando alrededor del corazón. Debo drenarla inmediatamente. Dame la aguja pericárdica ahora». Sophie alcanzó la aguja larga y delgada y se la pasó al doctor. Sus manos temblaban, pero las mantuvo estables. El doctor introdujo la aguja con precisión quirúrgica. Después de segundos que parecieron una eternidad, extrajo sangre oscura. El monitor del corazón se estabilizó. «Buen ojo», dijo el doctor a Sophie. «Notaste el cambio en el pulso lo suficientemente rápido». Sophie soltó el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Finalmente,
Después de 3 horas y 45 minutos, el doctor Castellano extrajo la bala, una pequeña pieza de metal deformada que había pasado a milímetros del pulmón de Giovanni. Suturó la herida, la vendó y retrocedió. «Sobrevivirá», dijo. «Buen trabajo, señora Vance». Sophie se apoyó contra la pared, sus piernas temblando de adrenalina y agotamiento. Había ayudado a salvar la vida de un hombre. La realidad de eso era abrumadora. Dante entró a la habitación. Sus ojos inmediatamente se dirigieron a Giovanni. «¿Cómo está?» «Estable», respondió el doctor Castellano. «La señora Vance fue una excelente asistente. Sin ella podríamos haberlo perdido». Dante miró a Sophie, y en sus ojos había algo nuevo. No solo respeto, sino algo más profundo. Gratitud, confianza. «Estás llena de sorpresas, señora Vance», dijo en voz baja. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió Sophie, quitándose los guantes ensangrentados. «No», dijo Dante acercándose. «Hiciste más de lo que la mayoría de la gente haría jamás. Salvaste la vida de mi hijo. Salvaste la vida de mi hombre. No olvido las deudas». Sophie lo miró, y por primera vez vio a Dante Moretti no como un jefe mafioso amenazante, sino como un hombre complicado, roto, luchando por proteger lo que le importaba. «No me debes nada», dijo. «Hago lo correcto». Algo brilló en los ojos de Dante, algo que hizo que el corazón de Sophie latiera más rápido a pesar del agotamiento. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo más, la alarma sonó de nuevo. Marco irrumpió en la habitación. «Tenemos un problema. Sal fue secuestrado». El rostro de Dante se endureció inmediatamente. «¿Cuándo?» «Hace una hora. Regresaba de una reunión en el centro. El auto fue atacado en el puente de Brooklyn. El conductor está muerto. Sal desapareció». Dante maldijo entre dientes. Sal era uno de sus hombres más viejos y confiables, un hombre que conocía todos los secretos de la organización Moretti. «Rossi», dijo Dante, su voz como un cuchillo afilado. «Lo están torturando para sacar información». «¿Qué hacemos?», preguntó Marco. Dante pensó en silencio por un largo momento. Luego miró a Sophie. «Ve con Leo. No salgas de su habitación, sin importar lo que pase. ¿Entiendes?». Sofía asintió y salió corriendo. Durante las siguientes 12 horas, la residencia estuvo en caos. Dante movilizó a sus hombres, organizó búsquedas, contactó informantes. Sophie permaneció con Leo, tratando de mantener la calma del niño, leyéndole libros, jugando juegos, fingiendo que todo estaba bien. Pero Leo sentía la tensión. «¿Papá está en peligro?», preguntó en voz baja. «Tu papá es muy fuerte», respondió Sophie. «Puede cuidarse. Pero estás preocupada. Lo veo en tus ojos». Sophie siempre olvidaba lo perspicaz que era Leo. Los niños del espectro autista a menudo tenían una habilidad extraordinaria para leer emociones, a pesar de tener dificultades para expresarlas. «Me preocupa el amigo de tu papá», admitió Sophie, «pero estamos haciendo todo lo que podemos para ayudarlo». Leo asintió y volvió a su libro, pero Sophie vio cómo sus manos se apretaron ligeramente sobre las páginas. Tarde en la noche, Dante regresó. Se veía agotado, su traje arrugado, las sombras bajo sus ojos más profundas que nunca. Sophie salió al pasillo para hablar con él en privado. «¿Lo encontraron?». «Sí». La voz de Dante era áspera. «En un almacén en el muelle. Rossi lo torturó durante 8 horas. Lo llevamos con el doctor Castellano, pero…». Se detuvo. Su mandíbula se tensó. «No es seguro que sobreviva». «Lo siento», dijo Sophie en voz baja. Dante la miró y en sus ojos había algo roto. «Es mi culpa. Debí haber enviado más guardias. Debí haber previsto…». «No puedes controlar todo», interrumpió Sophie. «No puedes proteger a todos. Puedo intentarlo». Su voz era aguda, desesperada. «Esta es mi familia, mi responsabilidad». Sophie hizo algo que no esperaba. Extendió la mano y la puso en el hombro de Dante. «No estás solo. Deja que la gente te ayude». Dante miró su mano en su hombro, y luego su rostro. Por un largo momento ninguno de ellos se movió. El aire entre ellos estaba cargado de algo innombrable. Luego Dante puso su mano sobre la de ella. «No sé qué haría sin ti», dijo en voz baja. «Eres un regalo inesperado». Sophie sintió calor extendiéndose en su pecho, un sentimiento que no había sentido en años. Era un sentimiento peligroso. Dante Moretti era un criminal, un asesino, un hombre que construyó un imperio sobre la violencia, pero también era un padre que amaba a su hijo desesperadamente, un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros.
y a pesar de todo, Sophie estaba empezando a preocuparse por él. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo más, escucharon un grito, el grito de Leo. Sophie y Dante inmediatamente corrieron a la habitación del niño. Leo estaba sentado erguido en la cama, su cuerpo rígido, ojos abiertos de par en terror. «Pesadilla», susurró Sophie, corriendo hacia él. Abrazó al niño, meciéndolo, tarareando una melodía tranquilizadora. Lentamente Leo comenzó a calmarse, su respiración se regularizó. «Lo siento», susurró. «Soñé que los hombres malos venían y se llevaban a papá». Dante se acercó a la cama y se sentó junto a Sophie. Por primera vez Sophie vio a Dante tocar a su hijo con ternura abierta. Puso su mano en la cabeza de Leo, sus grandes manos amenazantes, increíblemente delicadas. «No se llevarán a nadie a ningún lado», dijo Dante. «Estás a salvo». Ambos están a salvo. Leo miró entre su padre y Sophie. «Sophie, ¿puedes quedarte aquí hasta que me duerma?» «Por supuesto», respondió Sophie. Dante se levantó, pero antes de irse, miró a Sophie, y en sus ojos había gratitud y algo más. Algo que hacía que el corazón de Sophie latiera más rápido. Sophie se quedó con Leo, sosteniendo su mano, hasta que se durmió. Pero cuando finalmente salió de la habitación, Dante la esperaba en el pasillo. «Necesitamos hablar», dijo. La llevó a su estudio. Ya era pasada la medianoche. La residencia estaba silenciosa, excepto por los distantes sonidos de pasos de los guardias patrullando. Dante se sirvió un whisky escocés y se lo ofreció a Sophie, quien rehusó. Lo bebió de un trago, luego se paró frente a la ventana, mirando la oscuridad. «La guerra con Rosie está escalando», dijo. «Cada día pierdo hombres, cada día se acercan más. Eventualmente llegarán al interior de esta residencia, y cuando eso pase, no sé si podré proteger a Leo o a ti». «¿Qué propones?», preguntó Sophie. Dante se volteó para mirarla. «Quiero que tomes a Leo y te vayas. Tengo una casa segura en Canadá, fuera del alcance de Rosie. Irás allí con Leo. Permanecerán allí hasta que todo esto termine». Sophie lo miró fijamente. «¿Y tú?» «Me quedaré. Terminaré esto. Eso es suicidio. Es necesario». La voz de Dante era definitiva. «No permitiré que mi hijo se convierta en víctima de mi guerra, y no permitiré que sufras por haberme ayudado». Sophie se acercó a él, sus ojos ardiendo. «No te dejaré, no dejaré a Leo. Estamos juntos en esto». «Sophie», era la primera vez que usaba su nombre sin formalidades. «No entiendes lo peligroso que es esto». «Entiendo perfectamente, pero creo en algo más que la supervivencia. Creo en la familia, y tú y Leo se han convertido en mi familia». Dante la miró largamente, y algo en su rostro se suavizó. Se acercó más, tan cerca que Sophie podía sentir el calor de su cuerpo. «Eres la mujer más terca que he conocido», dijo, pero en su voz había una nota de admiración. «¿Es eso un cumplido?» «El más alto». Estaban allí, apenas centímetros de distancia, la tensión entre ellos casi palpable. Sophie vio algo en los ojos de Dante, algo crudo y peligroso, pero también tierno. Antes de que cualquiera de ellos pudiera contenerse, Dante se inclinó y la besó. No fue un beso delicado, fue un beso de desesperación, liberación, emoción abrumadora. Sophie respondió. Sus manos se levantaron para tocar su rostro. Sintió la aspereza de su barba, la dureza de su mandíbula. Por un momento, todo lo demás desapareció. La guerra, el peligro, las complicaciones. Solo estaban ellos dos. Luego Dante se apartó, su respiración pesada. «Lo siento, no debí haber...» «No te disculpes», interrumpió Sophie. «No me arrepiento». Dante la miró con algo cercano al asombro. «Eres extraordinaria. Solo soy una mujer que conoce su corazón». Dante se acercó de nuevo, esta vez con más suavidad. Tomó su rostro en sus manos. «Si algo me pasa, promete que cuidarás de Leo». «Nada te pasará», dijo Sophie firmemente, «porque no lo permitiré». Sonrió, una sonrisa rara y verdadera. «¿Cómo planeas hacer eso?» «Todavía no lo sé, pero encontraré la manera». Y Sophie lo decía en serio, porque en las últimas semanas había aprendido algo fundamental. A veces el amor requiere coraje. A veces proteger a aquellos que te importan significa entrar al peligro, no huir de él. A la mañana siguiente, Sophie se despertó con determinación. Pasó una hora con Leo durante el desayuno, ayudándolo a prepararse para el día. Luego pidió a Marco que la llevara al estudio de Dante. Dante estaba sentado en su escritorio, revisando informes. Cuando Sophie entró, levantó la vista. «Tengo una idea», dijo Sophie sin preámbulos. «Te escucho. Rosie ataca a tu gente porque sabe dónde encontrarlos.
Conoce tus rutas, tus reuniones, tus ubicaciones, lo que significa que tienes un topo. Dante se inclinó hacia adelante. Lo he considerado, pero toda mi gente ha sido verificada. Son leales. Tal vez no uno de tus hombres, tal vez alguien cercano, a quien no sospecharías. ¿A quién estás sugiriendo? Sophie sacó un pedazo de papel, una lista que había hecho temprano en la mañana. Estas son todas las personas que tenían acceso a la información sobre las rutas de Sal el día del secuestro. Solo 5 personas sabían exactamente cuándo y dónde se movía. Dante tomó la lista y la leyó. Su rostro se endureció. Marco está en esta lista. Lo sé, pero también Giovanni, quien casi muere. Y tú, y yo, necesitamos verificar a todos. Dante se levantó y se acercó a la ventana pensando, si tienes razón y uno de estos 5 es el traidor, ¿cómo planeas identificarlo? Una trampa. Le damos a cada persona información diferente sobre tu próxima ruta. Vemos qué información llega a Rossi. Dante se volteó mirándola con nuevo respeto. Eso es inteligente y peligroso. Toda esta vida es peligrosa, respondió Sophie. Pero si podemos encontrar al traidor, podemos detener las filtraciones y podemos recuperar la ventaja. Dante asintió lentamente. Está bien, lo haremos, pero tú te quedas en la residencia a salvo. No, seré parte de esto. Rossi no me sospecha. Solo soy la niñera. Puedo escuchar, observar, notar cosas que tú no notarás. Dante vaciló, pero finalmente asintió. Está bien, pero permaneces conmigo en todo momento, sin excepciones. Y así Sophie Vance, la chica de Brooklyn que nunca planeó ser más que una niñera, se convirtió en cómplice de un juego de vida o muerte. Pero lo que Sophie no sabía era que en la sombra de su pasado acechaba un secreto que cuando se revelara destruiría todo lo que había construido con Dante y Leo. El secreto de su verdadera identidad, porque Sophie Vance no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Sofía Valente, y su padre, Carlo Valente, era el informante cuyo testimonio 20 años atrás envió al padre de Dante a prisión, donde fue asesinado por prisioneros enemigos. Sophie había vivido bajo un nombre falso durante 15 años, desde que su padre fue puesto en el programa de protección de testigos. Ni siquiera se había dado cuenta de la historia completa de su padre hasta su muerte hace 3 años, cuando un agente del FBI finalmente le dijo la verdad, que ahora estaba en la casa del hijo del hombre que su padre traicionó, y se estaba enamorando de él. El destino tenía un cruel sentido de la ironía. El plan de Sophie funcionó mejor de lo que cualquiera esperaba. Dante le pasó información falsa a 5 personas diferentes sobre su ruta planeada para una reunión de negocios. Cada persona recibió una dirección diferente, una hora diferente, un método de transporte diferente. Sophie y Marco, Giovanni, quien ya se había recuperado, el doctor Castellano y la anciana mucama María, cada uno de ellos solo conocía su versión. 48 horas después llegó la respuesta. La gente de Rossi tendió una emboscada exactamente en el lugar y hora que solo se le había dado a una persona, María. Sophie se sintió enferma cuando Marco trajo las pruebas. María había trabajado para la familia Moretti durante 15 años. Era la mujer en quien Sophie confiaba con Leo, que siempre fue amable, siempre servicial. Pero María tenía una hija enferma de leucemia. Rossi lo descubrió. Amenazó con cortarle el acceso al tratamiento a menos que María comenzara a pasar información. La mujer no tuvo opción, o traicionaba a los Moretti o veía morir a su hija. Dante fue despiadado. María fue llevada al mismo sótano donde antes habían retenido a Francesco. Sophie sabía lo que eso significaba, ejecución. Pero esta vez Sophie no pudo intervenir. No era venganza impulsiva, era traición que había costado vidas de los hombres de Dante. Sophie entendía que en el mundo de Dante ciertas líneas no podían cruzarse sin consecuencias. Sin embargo, Dante la sorprendió. En lugar de ejecutarla, exilió a María y aseguró el tratamiento completo para su hija, con la condición de que dejara Nueva York y nunca regresara. Fue una misericordia que nadie esperaba. «Me enseñaste algo», le dijo Dante a Sophie esa noche, «que no toda traición merece la muerte. A veces la gente hace cosas terribles por amor a sus hijos. Lo entiendo mejor que nadie». Sophie lo miró y vio a un hombre que estaba cambiando, lentamente, dolorosamente, pero innegablemente. El amor por su hijo y como Sophie comenzaba a sospechar, los sentimientos por ella lo estaban transformando en alguien diferente del hombre que alguna vez fue. Pero el secreto de Sophie la quemaba desde adentro como carbones ardientes. Cada día, cada noche, cuando Dante la miraba con ternura,
Cuando Leo se acurrucaba con ella y la llamaba su mejor amiga, la culpa crecía. Tenía que decirle, merecía la verdad. Era una tarde de marzo, el primer día cálido después de un largo invierno, cuando Sophie finalmente reunió el coraje. Leo estaba en su sesión de terapia con su terapeuta ocupacional. Sophie le pidió a Dante una conversación privada en su estudio. Dante inmediatamente sintió que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Sophie se sentó, sus manos temblando. Había preparado estas palabras en su cabeza durante semanas, pero ahora que llegaba el momento, parecían imposibles de decir. Necesito decirte algo sobre mi pasado. Dante se sentó frente a ella, su rostro serio. Te escucho. Sophie respiró profundamente. Mi verdadero apellido no es Vance, es Valente. Sofía Valente. Vio cómo el cuerpo de Dante se ponía rígido. El apellido Valente claramente significaba algo para él. Mi padre era Carlo Valente, continuó Sophie, su voz temblando. Era parte de la organización de tu padre hace 25 años. Era contador, manejaba las finanzas, pero en 1999 el FBI lo atrapó. En lugar de ir a prisión, acordó testificar contra tu padre. Dante se levantó lentamente. Su rostro se volvió una máscara de furia helada. Tu padre, Carlo Valente. Él fue quien envió a mi padre a prisión. Sí, susurró Sophie. Y tu padre fue asesinado en prisión 6 meses después. Dante se volteó, sus manos apretadas en puños. Sophie vio la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula trabajaba mientras trataba de controlar su ira. Lo sabías, dijo su voz baja y peligrosa. Sabías cuando viniste aquí. Sabías quién soy. No, dijo Sophie rápidamente. No lo sabía. Mi padre nunca me dijo los detalles. Era una niña cuando pasó. Fuimos puestos en el programa de protección de testigos. Recibimos nuevos nombres, nueva vida. Solo me enteré de la verdad hace 3 años, cuando mi padre estaba muriendo de cáncer. Un agente del FBI finalmente me lo dijo. ¿Y no pensaste en decirme cuando aceptaste venir aquí? No sabía que estaba trabajando para Dante Moretti. Pensé que era solo un hombre de negocios rico. Fue solo después, cuando escuché el apellido Rossi, el apellido Moretti, que me di cuenta de la conexión. Dante se volteó para mirarla, y en sus ojos había una tormenta de emociones. Ira, traición, dolor. ¿Y no me dijiste durante todas estas semanas, durante todos estos momentos cuando confié en ti, cuando te dejé acercarte a mi hijo? Tenía miedo, admitió Sophie, lágrimas llenando sus ojos. Tenía miedo de que me echaras, de que me hicieras daño, de que me quitaras a Leo, pero no podía seguir mintiendo. Mereces la verdad. Dante se acercó a ella, su presencia abrumadora. Mi padre no era un santo, era un hombre brutal que construyó un imperio sobre la violencia, pero era mi padre, y tu padre lo traicionó y lo envió a la muerte. Lo sé, susurró Sophie, y no puedo arreglar eso. No puedo cambiar lo que hizo mi padre, pero puedo decirte esto. No soy mi padre, no elegí sus elecciones, y todo lo que hice aquí, cada momento con Leo, cada sentimiento que desarrollé por ti, todo fue real. Dante la miró largamente. Sophie vio la lucha en su rostro. La tradición mafiosa decía que la sangre paga con sangre, que la traición requiere venganza. Pero también era un padre que había aprendido a amar diferente, un hombre que estaba cambiando lentamente. Vete, dijo finalmente, su voz como hielo. Sophie sintió cómo su corazón se rompía. Dante, vete. No puedo mirarte ahora. No puedo. Solo vete. Sophie se levantó, lágrimas corriendo por su rostro. Quería decir algo más. Quería suplicarle, pero sabía que era inútil. Dante necesitaba tiempo. Salió del estudio, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba en pedazos. Durante los siguientes 2 días, Sophie permaneció en su habitación. Dante se negó a hablar con ella. Marco le traía comida, pero no la miraba a los ojos. Leo sabía que algo andaba mal. Lloraba, preguntaba por Sophie, pero Dante no le permitía visitarla. Sophie se sentía como prisionera en un lugar que alguna vez parecía hogar. El tercer día Marco vino a su habitación. El señor Moretti quiere verte. Sophie lo siguió al estudio con el corazón latiendo. Dante estaba de pie junto a la ventana, su postura rígida. Siéntate, dijo sin voltearse. Sophie se sentó. Durante los últimos 3 días no he pensado en nada más que en esto, comenzó Dante. Sobre mi padre, sobre tu padre, sobre la tradición que dice que debería castigarte por los pecados de tu padre. Sophie esperó, su respiración superficial. Pero también pensé en Leo, continuó. En cuanto te necesita.
en cómo ha cambiado desde que estás aquí, en que por primera vez en su vida está feliz, tranquilo, seguro. Se volteó finalmente para mirarla. Y pensé en ti, en tu coraje cuando salvaste a Leo durante su primera crisis, en tu inteligencia cuando detectaste el veneno, en tu lealtad cuando pudiste escapar, pero te quedaste, en tu honestidad cuando pudiste guardar el secreto, pero decidiste decir la verdad sabiendo lo que podría costar. Se acercó a ella y se arrodilló para estar a su nivel. No eres responsable por los actos de tu padre, así como Leo no es responsable por los míos. Me enseñaste que podemos elegir quiénes queremos ser, independientemente de dónde venimos. Sophie no pudo contener las lágrimas. ¿Qué significa eso? Significa que te perdono, no por ser hija de Carlo Valente. Eso no es tu culpa, pero te perdono por ocultármelo. Entiendo por qué tenías miedo. Dante, la voz de Sophie se quebró. Pero hay una condición, agregó. Nunca más secretos, nunca más mentiras. Si vamos a tener algún futuro, tú, yo y Leo, debe construirse sobre la verdad. Lo prometo, dijo Sophie. No más secretos. Dante tomó su rostro en sus manos y la besó, suavemente esta vez, lleno de esperanza y promesa. Pero su momento fue interrumpido por el sonido de una explosión. Todo el edificio tembló. Las alarmas sonaron. Desde lejos llegaban gritos y disparos. Dante y Sophie salieron corriendo al pasillo. Marco corría hacia ellos. Rossi rompió las puertas. Tenemos tal vez 5 minutos antes de que entren. Este era el ataque final. Rossi había lanzado todo en este desesperado intento de destruir a Dante de una vez por todas. Leo, dijo Dante inmediatamente. Tenemos que sacar a Leo. Juntos corrieron a la habitación del niño. Leo estaba acurrucado en una esquina, sus manos cubriendo sus oídos, su cuerpo temblando del terror causado por el ruido de la explosión. Sophie inmediatamente corrió hacia él. Leo, cariño, soy yo. Sophie, necesitas venir conmigo. ¿Está bien? Necesitas ser muy valiente. Leo la miró, sus ojos llenos de miedo. Tengo miedo, lo sé, pero tu papá y yo estamos aquí. Te protegeremos. Dante levantó a su hijo en brazos. Marco, túnel de evacuación. Ahora. Marco los guió por una serie de pasillos ocultos profundamente bajo la residencia. Sophie nunca supo que estos túneles existían, una red de evacuación construida por el padre de Dante décadas atrás. Escuchaban los sonidos de la batalla sobre ellos, disparos, gritos, explosiones. La residencia Moretti estaba sitiada. Finalmente, llegaron a un garaje subterráneo donde esperaba un SUV blindado. Marco se puso al volante, Dante con Leo en el asiento trasero, Sophie junto a ellos. ¿A dónde vamos?, preguntó Sophie. A una casa segura en Connecticut, respondió Dante. Nadie más que Marco y yo sabemos de ella. El auto salió disparado, saliendo del túnel que conducía medio kilómetro lejos de la residencia. Cuando emergieron a la superficie, Sophie miró atrás y vio las llamas. La propiedad Moretti estaba ardiendo. Todo lo que Dante había construido, todo lo que era, se quemaba. Pero tenía a su hijo, y tenía a Sophie. Y eso era todo lo que realmente importaba. El viaje a Connecticut tomó 3 horas. Leo durmió durante la mayor parte del tiempo, agotado por el miedo y la adrenalina. Sophie lo sostuvo cerca, su mano entrelazada con la de Dante. La casa segura era una modesta propiedad en el bosque, nada comparado con la residencia Moretti, pero segura, oculta, defendible. Marco los condujo adentro, verificó los sistemas de seguridad, luego miró a Dante. ¿Qué ahora, jefe? Dante miró a su hijo durmiendo en el sofá, luego a Sophie. Ahora terminamos esta guerra, pero lo hacemos inteligentemente, no brutalmente. Durante la siguiente semana Dante trabajó desde su casa segura, organizó a su gente dispersa, reunió inteligencia, planeó su contraataque. Pero esta vez no estaba solo. Sophie trabajó a su lado. Su pensamiento estratégico complementaba su experiencia. Juntos descubrieron la debilidad de Rossi, su propio traidor, un hombre dispuesto a vender a Vito Rossi a cambio de inmunidad y dinero. 10 días después de escapar de la residencia en llamas, Dante había reunido suficiente evidencia para destruir a Vito Rossi sin disparar una sola bala. Lo entregaron todo al FBI. Grabaciones de conversaciones, documentos financieros, evidencia de crímenes que ni siquiera el FBI sabía que Rossi había cometido. Vito Rossi fue arrestado ese mismo día. Sin su líder, la organización Rossi se desmoronó en una semana. La guerra había terminado. Dante había ganado. Pero no mediante la escalada de violencia,
mediante inteligencia, estrategia y por primera vez cooperación con la ley. Un mes después, Sophie, Dante y Leo estaban sentados juntos en el jardín de la casa segura. Era una soleada mañana de abril, los pájaros cantaban y el mundo finalmente parecía en paz. Leo jugaba con sus dinosaurios en el pasto, su risa llenaba el aire. Sophie lo observaba con una sonrisa, sintiendo el calor del sol en su rostro. Dante se sentó junto a ella y tomó su mano. Estoy pensando en algo. ¿En qué? En salir de esta vida, de este negocio. Quiero que Leo crezca normalmente, sin violencia, sin miedo, y quiero eso contigo. Sophie lo miró sorprendida. ¿Es posible? ¿Realmente puedes irte? Con mis contactos en el FBI, con lo que les di contra Rossi, puedo negociar algo. No inmunidad. Sé que iré a prisión por mis crímenes, pero tal vez una sentencia más corta, y cuando salga, comenzaré de nuevo, legalmente. Sophie sintió lágrimas llenando sus ojos. ¿Irías a prisión? ¿Por la oportunidad de una vida normal? Haría cualquier cosa, dijo Dante. Por mi hijo y por ti. Sophie lo besó, sintiéndose verdaderamente llena de esperanza por primera vez en meses. Hay una cosa más, dijo Dante, metiendo la mano en su bolsillo. Sacó una pequeña caja. Sophie se congeló, su corazón latiendo como loco. Dante abrió la caja, revelando una simple y elegante pulsera. No un anillo, pero algo igualmente significativo. En mi mundo, cuando un hombre le da a una mujer una pulsera, significa compromiso. Significa que ella es su familia, su compañera, su igual. Sofía Valente, ¿querrás ser mi familia? ¿Esperarás por mí mientras arreglo mis errores? ¿Me ayudarás a construir una nueva vida cuando termine de pagar por la antigua? Sophie tomó la pulsera, sus manos temblando. Sí, 1000 veces sí. Dante puso la pulsera en su muñeca, luego la besó con una ternura que quitaba el aliento. Leo se acercó a ellos, su pequeño rostro curioso. ¿Sophie se quedará con nosotros para siempre? Dante sonrió, una sonrisa verdadera y cálida. Sí, Leo, para siempre. Leo se lanzó a los brazos de Sophie, abrazándola fuerte. Te amo, Sophie. Te amo también, cariño, susurró Sophie, sintiendo lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. 6 meses después, Dante Moretti se entregó al FBI. Negoció un trato, 5 años en prisión federal a cambio de cooperación completa y testimonio contra las organizaciones criminales restantes en Nueva York. Sophie y Leo lo visitaban cada semana. Sophie continuó trabajando con Leo, ahora como su tutora legal oficial, aprobada por los tribunales familiares. Rentó una pequeña casa en Connecticut donde Leo podía ir a una escuela especial, tener amigos, vivir normalmente. Hubo días difíciles, días cuando Leo preguntaba por su papá, días cuando Sophie se sentía abrumada por la soledad, pero también hubo días hermosos. Las primeras palabras que Leo dijo sin ayuda, su primer dibujo que mostró a Sophie y dijo, «Esta es nuestra familia». Las vacaciones pasadas juntos en la sala de visitas de la prisión, donde a pesar de las paredes de concreto y los guardias estaban juntos. Y cada noche, antes de que Leo se fuera a dormir, Sophie le leía el mismo libro. Una historia sobre un valiente caballero que aprendió que la verdadera fuerza no viene de la espada, sino del corazón. Leo amaba esa historia, y Sophie sabía por qué. Porque era su historia, la historia de una mujer que vino a sanar a un niño herido y terminó sanando a un hombre herido. La historia de un hombre que construyó un imperio sobre la violencia, pero encontró redención en el amor. La historia de un niño que veía el mundo diferente a los demás, pero enseñó a 2 adultos cómo ver verdaderamente. 5 años pasaron más lento de lo que cualquiera hubiera querido, pero pasaron. Y en una soleada mañana de mayo, Sophie y Leo, de 12 años, estaban frente a las puertas de la prisión federal en Connecticut, esperando. Cuando las puertas se abrieron, Dante Moretti salió, más viejo, más canoso, pero con ojos llenos de esperanza y determinación. Leo corrió hacia su padre, lanzándose a sus brazos. Dante levantó a su hijo, ya casi demasiado grande para cargarlo, pero Dante encontró la fuerza y lo sostuvo cerca, lágrimas corriendo por su rostro. Sophie se acercó a ellos y Dante extendió un brazo para abrazarla. Estaban allí, los 3, una familia formada no de sangre o tradición, sino de elección, perdón y amor. «Bienvenido a casa», susurró Sophie. «Casa», repitió Dante, mirando a la mujer y al niño que lo esperaron. «Sí, finalmente en casa». Y juntos, como familia, se alejaron del pasado y se dirigieron hacia el futuro.
un futuro construido no sobre imperio o poder, sino sobre algo mucho más fuerte. Amor que vence, perdón que sana y esperanza que nunca muere. Esta fue la historia de Sophie Vance y Dante Moretti, pero también fue la historia de Leo, el niño que todos ignoraron hasta que una mujer realmente lo vio. Y esa fue la historia más hermosa de todas. Fin.